El descubrimiento del mecanismo del éxito dentro de usted mismo. Puede parecerle raro, pero es absolutamente cierto que hasta hace unos años los científicos no tenían la menor idea acerca de cómo el cerebro y el sistema nervioso humano operaban con el propósito de alcanzar un fin definido. Supieron esto lo que acontecía gracias a las largas y meticulosas observaciones, mas no existe ninguna teoría de los principios señalados que enlace todos estos fenómenos y los agrupe en un concepto que pueda hacerse sensible. Un escritor llamado Gerard escribió sobre el cerebro y la imaginación en el número de ciencia correspondiente al mes de junio de 1946. Decía que, aunque triste, era verdad que la mayor parte de nuestros conceptos sobre la mente deberían de ser tan válidos y útiles como sí. Por todo lo que conocíamos, el cráneo estuviera entreforrado de algodón de enrama. No obstante, cuando el hombre se pone a construir un cerebro electrónico y a forjar los mecanismos de la consecución de sus propios objetivos, tiene que llegar a descubrir y emplear ciertos principios básicos relacionados con el tema de que nos estamos ocupando. Luego de haberlos descubierto, estos científicos comenzaron a preguntarse: ¿podría ser este el camino que nos llevaría a descubrir que el cerebro humano trabaja también así? ¿O pudiera ser que al crear el hombre nos hubiera provisto nuestro creador de un servomecanismo más maravilloso que cualquier otro cerebro electrónico o sistema de dirección jamás soñado por el ser humano y que operase de acuerdo con los mismos principios básicos? En mi opinión, de tan eminentes científicos de la cibernética como son el Dr. Norbert Wiener, el Dr. John von Neumann y otros, la contestación es sí. Todo ser viviente posee un sistema guía de formación continua o un instrumento de lucha para la consecución de objetivos, puesto allí por el Creador para ayudarle a conquistar sus fines, el cual es, para expresarlo con un término más amplio, la propia vida o el vivir. En las formas más simples de la vida, la meta, el vivir, consiste solamente en la supervivencia física tanto del individuo como de las especies. El mecanismo de formación continua de los animales irrelacionales se halla limitado a la consecución de alimento y cobijo, evitando superando a los enemigos y al azar con el objeto de asegurar la procreación y la sobrevivencia de las especies. En cuanto se refiere al hombre, la meta del vivir indica algo más que la mera supervivencia. Para el animal irracional, la meta del vivir significa simplemente tener cubiertas sus necesidades físicas. El hombre tiene ciertas necesidades espirituales y emotivas que los animales irracionales no poseen. En consecuencia, el vivir para el hombre abraza algo más que la mera supervivencia física y la conservación de la especie. De hecho, requiere también ciertas satisfacciones espirituales y emotivas. La formación del mecanismo del éxito del hombre necesita de características de mucha mayor amplitud que la de los animales. Además de ayudar al hombre a evitar o superar el peligro y a proteger el instinto sexual que le auxilia en el objetivo de conservar viva la raza humana. El mecanismo del éxito del hombre puede ayudarle a obtener contestaciones a sus problemas, a inventar, a escribir poesía, a hacer negocios, a vender artículos diversos o incluso a explorar nuevos horizontes de la ciencia. O simplemente a procurarse mayor paz espiritual, a desarrollar una mejor personalidad o a conseguir el éxito en cualquier otra actividad que se halle íntimamente enlazada con su género de vida, o a ayudarle a vivir de una manera más compleja. El instinto del éxito puede ser como este ejemplo. Una ardilla no tiene que ser enseñada a recoger nueces. De hecho, también no se le tiene que enseñar a almacenarlas para el invierno. Una ardilla que nace en la primavera nunca ha tenido experiencia de lo que es el invierno. Sin embargo, podemos observarla en otoño ocupada, activamente recoger nueces y almacenarlas para podérselas comer durante los meses invernales cuando no habrá alimentos para recoger. Un pájaro tampoco necesita tomar lecciones para construir su nido. Tampoco necesita hacer ningún curso de navegación aérea. No obstante, los pájaros vuelan millares y millas, a veces sobre la superficie de los mares.
De hecho, tampoco disponen de periódicos ni de aparatos de televisión para recibir informes de cómo estará el clima. Tampoco existen libros escritos por pájaros pioneros o aves exploradoras para ver en ellos marcadas las zonas cálidas de la Tierra o las zonas frías. Sin embargo, los pájaros saben muy bien la inminencia del clima de frío y la ubicación exacta de los climas calientes, aunque se hallen a millares de kilómetros de distancia de las mismas. Al tratar de explicar este género de cosas, solemos decir que los animales poseen ciertos instintos, así que con la ayuda de los cuales se guían maravillosamente a través de enormes distancias aéreas. Ahora, analice usted todos estos instintos y deducirá que existe algo que auxilia a los animales a adaptarse al ambiente que se les está rodeando. En pocas palabras, los animales también poseen un instinto del éxito o del logro de objetivos. Así es. Observamos también con frecuencia el hecho de que el hombre también posee el instinto del éxito, pero, en este caso, mucho más maravilloso y mucho más completo que el de cualquier otro animal. Nuestro creador nos abrevió, pues, las capacidades instintivas del hombre, sino al contrario, ya que a este respecto el hombre fue especialmente colmado de bendiciones. Los animales irracionales no pueden seleccionar sus metas, sus objetivos. Pueden ser autoconservación, procreación, ya que les han sido predeterminados, por así decirlo, en tanto que el mecanismo del éxito de los mismos hayase limitado la formación de esas imágenes de objetivos, a las que solemos llamar instintos. El hombre, por otra parte, tiene algo que los animales no poseen, la imaginación creadora. De modo que el hombre, entre todos los seres vivientes, es más que una criatura, es también un creador. Con su imaginación puede formularse una variedad de metas. Así es, solo el hombre puede dirigir su mecanismo del éxito mediante el uso de la imaginación o de su capacidad imaginativa. Nosotros los humanos pensamos frecuentemente con respecto a la imaginación creadora, como que esta es característica solo de los poetas o los inventores, qué sé yo. Pero la imaginación es creadora en todo cuanto hacemos. Aunque no comprendieron el por qué o cómo nuestra imaginación pone el mecanismo creativo en movimiento, los pensadores más serios de todas las edades, igual que los hombres prácticos, han reconocido el hecho y se han validado de él. La imaginación dirige al mundo, decía Napoleón, o las facultades imaginativas del hombre es lo que más les asemeja a Dios. Eso lo dijo Glenn Carr. O la facultad de la imaginación es el más grande muelle de la actividad humana y la principal fuente del desarrollo humano. Así que destruida esa facultad y la condición del hombre se hará tan estacionaria como el de los brutos. Eso lo expresó Douglas Stuart, el famoso filósofo escocés. Usted puede imaginarse su futuro, decía Henry Kaiser, quien atribuía la mayor parte de sus éxitos en los negocios al empleo positivo y constructivo de la imaginación creadora. Ahora, recuerde, usted no es una máquina. No obstante, los nuevos descubrimientos de la ciencia de la cibernética apuntan a la conclusión de que su cerebro físico y su sistema nervioso se combinan para poder formar un servomecanismo que usted usa y el cual opera de modo muy semejante al de una computadora y como un instrumento mecánico orientado a la consecución de diversos objetivos. Su cerebro y su sistema nervioso constituyen un mecanismo que se esfuerza para poder operar automáticamente para poder alcanzar una meta preconcebida en forma muy similar a cómo se lanza un torpedo o proyectil hacia determinado punto, el cual ya va marcando su propia dirección hacia el mismo. Ahora, su servomecanismo de formación interna actúa como un sistema de dirección para ponerle automáticamente en el rumbo verdadero que le llevará a alcanzar fines predeterminados o a reaccionar con corrección respecto al ambiente y también como un cerebro electrónico que funciona de modo automático para poder solucionar problemas proporcionales y darle las respuestas necesarias y suministrar ideas nuevas o inspiradoras. Ahora, en el libro El computador y su cerebro, el Dr. John Van Neumann dice que el cerebro humano posee los atributos de una computadora digital y análoga. La palabra cibernética procede de una palabra griega que significa literalmente el hombre piloto.
Los servomecanismos están construidos de tal modo que automáticamente enfilan el rumbo hacia la ruta que les conduce a la meta, al blanco y a la debida respuesta. Así que debe de saber, la psicocibernética es un nuevo concepto del funcionamiento del cerebro. Cuando nosotros concebimos el cerebro y el sistema nervioso como una forma de automecanismo que opera de acuerdo con los principios de la cibernética, obtenemos una idea del por qué el proceso de la conducta humana. Yo preferí llamar a este concepto psicocibernética, ello es, los principios de la cibernética aplicados al cerebro humano. Debo de repetirlo, la psicocibernética no nos dice que el hombre es una máquina, más bien expresa que un hombre tiene una máquina del cual sirve para sus fines. Pues vamos a examinar algunas similitudes que existen entre los servomecanismos y el cerebro humano. Número 1. El servomecanismo se dividen en dos tipos generales, cuando el blanco, el fin o la respuesta son conocidos y el objetivo consiste en poderlos alcanzar o satisfacerlos. Y número 2, cuando el blanco o la respuesta no son conocidos y el objetivo consiste en descubrirlos o localizarlos. El cerebro humano y el sistema nervioso operan en ambas formas. Como ejemplo del primer tipo sirve del torpedo autoguiado o el proyectil interceptor. El blanco fin es conocido. Una embarcación o un avión de enemigos, el objetivo consiste en poderlos alcanzar. Estas máquinas deben de conocer el blanco hacia el cual han sido disparadas. Deben de poseer ciertas clases de sistemas en propulsión que les impulse hacia adelante siguiendo la dirección en que se halla el blanco. Deben pues estar equipados con órganos sensibles, radar, sonar, receptores de latidos, etc., los cuales suministran información desde el blanco. Estos órganos sensibles mantienen informada a la máquina de cuando ésta se halla en ruta correcta, que vendría siendo el feedback positivo, o cuando comete un error y se sale de la dirección perseguida, que es el feedback negativo. La máquina no reacciona o responde al feedback positivo. Están funcionando correctamente y se mantiene haciendo lo que debe de hacer. No obstante, debe de haber un instrumento de corrección que responda a los feedback negativos, el cual el negativo informa al mecanismo que se halla demasiado a la derecha de su línea. El mecanismo de corrección hace que el timón automáticamente mueva la máquina otra vez hacia la izquierda. Se ha sobrecorregido y enfila demasiado hacia la izquierda. Entonces se hace conocer como error mediante el negativo. Y el instrumento de corrección mueve el timón de tal manera que la máquina tenga que retornar hacia la derecha. Ahora, el torpedo alcanza su blanco yendo hacia adelante y cometiendo errores, que se corrigen constantemente, luego de una serie interrumpida de zigzags. El torpedo explota en el objetivo. El Dr. Norbert Wiener, que fue uno de los pioneros en el desarrollo de los mecanismos buscadores de metas durante la Segunda Guerra Mundial, cree que algo muy similar a lo anteriormente descrito acontece con respecto al sistema nervioso humano. En cualquier momento en que el individuo se dispone a emprender una actividad cualquiera, incluso en una situación tan simple como la que es buscar un fin, que puede consistir en recoger de la mesa una cajetilla de cigarros. Nosotros somos capaces de poder satisfacer el fin de coger los cigarrillos a causa de un mecanismo automático y no por obra de la voluntad, o solamente por cualquier otra actividad del cerebro pensante. Todo lo que hace el cerebro es poder seleccionar la meta, impulsar hacia la acción por el deseo y proporcionar información al mecanismo automático de tal forma que pueda corregir continuamente los movimientos de la mano del transcurso de la simple operación. En primer lugar, dice el Dr. Wiener, solo un anatomista podría conocer todos los músculos que actúan en la recogida de los cigarrillos. Como sabemos, uno no se habría de decir conscientemente a sí mismo: debo de contraer los músculos del hombro para poder elevar el brazo. Ahora, debo de contraer los tríceps para poder extender el brazo, etc. Usted lo hace y recoge los cigarrillos y no tiene conciencia de las órdenes consecuentes que da a los individualizados músculos, ni tampoco se pone a calcular el grado de contracción que se necesita para poder hacer aquello. Cuando usted selecciona el objetivo y se dispara, para ponerse en acción, el mecanismo automático comienza a funcionar. Ante todo, usted ha recogido los cigarrillos o
ha ejecutado algunos movimientos similares antes de consumar esta operación. Su mecanismo automático ha aprendido algo con respecto a la reacción correcta que necesitaba. Luego el mecanismo automático emplea la bolsa de los datos suministrados al cerebro por los ojos, los cuales les informan del grado en que se encuentran los cigarrillos para no poder ser recogidos. Este almacén de datos capacita el automecanismo para que corrija correctamente el movimiento de la mano hasta que lo enfile en el rumbo de los cigarrillos. En cuanto al niño, que acaba de empezar a aprender a usar sus músculos, la corrección de los movimientos de la mano para poder alcanzar su objetivo salta simplemente a la vista. El niño posee aún poca información almacenada para poder hacer sus movimientos con destreza. Su mano zigzaguea continuamente hasta el logro de la meta perseguida. Este característico de todos los aprendizajes que le continúa corrigiendo para poder llegar a perfeccionar estos y dominarlos. Veamos ello que la persona que aprende a conducir un automóvil, la cual sobrecorrige y ello hace que siga un camino de zigzags a través en la calle. Sin embargo, una vez que la corrección o la reacción feliz ha sido cumplida, se le recuerda para su uso futuro. El mecanismo automático duplica entonces la respuesta del éxito para poder emplearla en pruebas futuras. Ha aprendido a reaccionar con éxito. Recuerda sus éxitos, olvida sus fracasos y repite la acción exitosa sin necesidad de ulteriores ideas conscientes, pues se le ha hecho ya un hábito. Ahora, supongamos que la habitación está tan oscura que usted no puede hallar los cigarrillos. Usted sabe o confía en que hay una cajetilla de cigarros sobre la mesa junto a objetos diversos. Instintivamente su mano comenzará a ir buscando de adelante hacia atrás y de lado en lado, formando movimientos en zigzag, rechazando un objeto después de otro hasta que encuentre la caja de cigarros. Y lo reconoce. Este es un ejemplo del segundo tipo de servomecanismos. La remodelación de un nombre temporal olvidando constituye un caso de otra clase. Un escuadriñador. En su cerebro escuadriña entre los recuerdos almacenados en el mismo hasta poder llegar a reconocer el nombre correcto. El cerebro electrónico soluciona los problemas que se le proponen de una manera sumamente parecida. En el primer lugar, hay que alimentar la máquina con una enorme cantidad de datos diversos. Este depósito de informes almacenados constituye la memoria de la máquina. Se le propone un problema a la máquina. Entonces, esta escuadriña entre sus recuerdos hasta que localiza la única respuesta consistente en que los hallazgos de las diversas condiciones que el problema requiere. El problema junto con la constatación constituyen una estructura total. Cuando parte del planeamiento de la estructura se le da el artefacto, este localiza entonces las partes perdidas o desconocidas, por así decirlo, para poder completar el todo de la susodicha estructura problema. Cuanto más sabemos respecto a la que concierne el cerebro humano, más nos parece sobre todo en lo referente a sus funciones. Un servomecanismo, por ejemplo el Dr. Wilder, director del Instituto Neurológico de Montreal, ha informado recientemente en una asamblea de la Academia Nacional de Ciencias que acaba de descubrir un mecanismo de remodelación en una pequeña área del cerebro, el cual recuerda aparentemente cuánto una persona ha experimentado, observado o incluso aprendido. En el lapso de una intervención quirúrgica en el cerebro de una persona que se hallaba en estado consciente, aconteció que el doctor Penfield tocó una pequeña área de la corteza con un instrumento de cirugía. En ese preciso instante, el paciente exclamó que estaba reviviendo un incidente de su infancia, el cual había olvidado conscientemente. Experimentos ulteriores de la misma clase han producido resultados idénticos. Cuando fueron tocadas ciertas áreas de la corteza, los pacientes no solamente recordaron las incidencias pasadas, sino que las revivieron de manera real. Así que todos los aspectos, los sonidos y las sensaciones de la experiencia original eran exactamente igual que si hubieran sido grabado en una grabadora y se hubieran oprimido en el botón de reproducir. Aún constituye un verdadero misterio la manera de que un mecanismo tan pequeño como lo que es el cerebro humano pueda poder almacenar
tanta enorme cantidad de información diversa? El neurofisiólogo británico Greg Walter dice que se necesitarían por lo menos 10.000 millones de células electrónicas para poder formar una copia exacta del cerebro humano. Estas células tendrían que ocupar alrededor de 1,5 millones de pies cúbicos, requiriendo incluso unos cuantos millones más de estos para los nervios o los cables. La potencia que se requeriría para poder operarse no debería de ser menor de 1,000 millones de voltios. Producenos estupefacción el hecho de que los proyectiles interceptores puedan calcular con la rapidez del relámpago el punto de intersección de un proyectil a otro y estar allí en el instante preciso en que puede hacer contacto con este último. Pero, ¿acaso hay algo más maravilloso que el acto de ver a un jardinero central en el instante de coger una pelota al vuelo? Con el objeto de calcular a dónde irá a caer la pelota o cuál será el punto de intercepción, tendrá que tener en cuenta la velocidad de la bola, de su curvatura de caída, la dirección, el impulso del viento, la velocidad inicial y el promedio progresivo de disminución de la misma. El jugador debe de hacer todos estos cálculos tan rápidamente que le dé lugar a desviarla con su bat. Enseguida, habrá que calcular la rapidez con la que debe de correr y la dirección a emprender con el objeto de llegar al punto de intersección al mismo tiempo que la pelota. El jardinero central no piensa acerca de todo ello. De hecho, su mecanismo alcanza metas, calcula por sí mismo los datos en que se necesita a través de los ojos y oídos para poder ejecutar todas esas operaciones tan complicadas. El computador que se aloja en su cerebro capta esa información, la compara entonces con los datos que tiene almacenados, los recuerda de otros éxitos y fracasos en la acción de interceptar pelotas voladoras y con la velocidad de un fogonazo. El computador hace todos los cálculos necesarios para poder ejecutar la operación y enseguida indica a los músculos de las piernas las órdenes correspondientes al caso y entonces es cuando empieza a correr el jugador. El Dr. Weiner manifiesta que en ningún momento de un futuro imprevisible lograrán construir los hombres de ciencia un cerebro electrónico que pueda compararse ni de cerca al cerebro humano. Creo que nuestro público de ligero juicio ha mostrado excesiva imprudencia con respecto a las ventajas y desventajas especiales de las máquinas electrónicas al compararlas con las características del cerebro humano. Dice y prosigue: la cantidad de instrumentos de computación del cerebro humano excede con enorme diferencia la cantidad de estos en cualquier máquina calculadora ya desarrollada o incluso proyectada o diseñada para un futuro próximo. Pero incluso si se llegara a construir una máquina así, esta carecería de un operador. El cerebro electrónico no posee prosencéfalo ni tampoco un yo. Este no puede proponerse problemas a sí mismo, no posee imaginación y por lo tanto no se traza ninguna meta para poder alcanzar. Tampoco puede determinar cuáles objetivos son válidos y cuáles no lo son. No experimenta emociones y no puede sentir. De hecho, trabaja solo mediante los datos que le alimenta un operario, con los datos que se le suministraron previamente y con la información almacenada con anterioridad. Solo así podrá hacérsela reaccionar a los órganos sensibles para que nos proporcione la solución de nuevos problemas. Así que, muchos de los más grandes pensadores de todas las épocas han creído que la información almacenada por el hombre no se halla limitada a sus propios recuerdos de las experiencias del pasado ni a la de los hechos aprendidos. Hay una mente común que abarca a todos los seres humanos, decía Emerson, quien comparaba nuestras diversas mentes individuales con las múltiples escalas que podrían existir en el océano de una mente universal. Edison creía haber captado sus ideas de una fuente exterior a sí mismo. Cierta vez en la que lo felicitaron por haber manifestado una idea creadora, declinó la felicitación expresando que las ideas están en el aire y que si él mismo no la hubiera descubierto, habría hecho alguna otra persona. Ahora, el Dr. Ryan, director del laboratorio de parapsicología de la Universidad de Duke, ha comprobado experimentalmente que el hombre tiene el acceso al conocimiento y a los hechos y a las ideas solo a través de su propia memoria individual o almacén de información, el cual se ha ido formando con cuanto ha aprendido o experimentado.
La telepatía, la clarividencia y el preconocimiento han sido reconocidos en diversos experimentos científicos de laboratorio. Los descubrimientos que consisten en que el hombre posee algún factor extrasensorial, a los que el mencionado doctor llama la psi, son ya indudables para los hombres de ciencia que han revisado seriamente los trabajos del Dr. Ryan. Como dice el profesor de la Universidad de Cambridge, Towles, la realidad de estos fenómenos puede ser considerada tan categórica como cualquier otra que se compruebe mediante la investigación científica. Nosotros hemos averiguado, dice el Dr. Ryan, que hay una capacidad de adquirir conocimientos que trascienden las funciones de los sentidos. Así que esta capacidad extrasensorial puede proporcionarnos el conocimiento exacto de los estados objetivos, tanto como de los subjetivos, el conocimiento de las cosas y, con el mayor probabilidad, hasta el de las mismas ideas. Se dice que Schubert manifestó a un amigo que su propio proceso creador consistía en recordar una melodía que nadie había pensado antes. Muchos artistas creadores, lo mismo que diversos psicólogos que han hecho estudios sobre el proceso de creación, quedaron impresionados por la similitud que existe entre la inspiración creadora, la revelación instantánea, la intuición, etc., y la ordinaria memoria humana. El proceso de buscar una nueva idea o una contestación a un problema determinado es en realidad muy similar al que experimentan al tratar de bucear en la memoria para poder hallar un nombre que ya habíamos olvidado. Usted sabe que el nombre está allí, porque en el caso contrario no trataría de buscarlo. El escuadriñador escuadriña en su cerebro, retrayéndose a las memorias almacenadas hasta que el nombre deseado llega a ser reconocido o descubierto. Ahora, es exactamente igual que cuando nos proponemos hallar una nueva idea o la solución de un problema. Debemos presumir que la contestación o la solución existe ya en algún lugar, y en ese caso nos disponemos a buscarla. El Dr. Norbert Wiener ha dicho: una vez que el hombre de ciencia ataca un problema del que sabe que tiene solución, entonces experimenta un cambio rotundo en su actitud hacia el mismo. Ya ha logrado pasar la mitad del camino y a conducirle a la solución de una pregunta o una propuesta. Así que cuando usted se dispone a ejecutar un trabajo de naturaleza creadora, ya sea en el campo de las ventas, en el poder dirigir un negocio o escribir un soneto, o en el mejoramiento de las relaciones humanas, o en cualquier otro caso, comienza por preconcebir un objetivo, un fin que debe de alcanzar, una tarea que emprender, un blanco al que atinar. Aunque se le presente con cierto carácter de la abstracción, será reconocido en el momento que lo logre. Si se trata de un negocio el cual le ha dedicado todos sus deseos y comienza a pensar intensamente en los diversos ángulos que el problema manifiesta, entonces su mecanismo de creación comienza a trabajar, y el escuadriñador de que hablamos al principio inicia su escuadriñamiento a través de la información almacenada, o andar a tientas por el camino que le ha de conducir a la objeción de la solución propuesta. Aparte, selecciona una idea aquí, un hecho allá, una serie de experiencias del pasado, y los relaciona y los enlaza juntos dentro de una idea totalmente garantizada que rellenará las partes incompletas de la situación en la que se halla el problema. Entonces completará la ecuación, o en otras palabras, solucionará el problema. Así es, el teorema que se hubo propuesto. Cuando una solución alcanza a su consciente con frecuencia en un momento inesperado, es entonces cuando usted se halla pensando en alguna otra cosa, o quizás en el lapso de un sueño en el que la conciencia se halla dormida, algo emite un chasquido y usted lo reconoce al instante como la respuesta correcta que había estado buscando. Entonces, ¿se verifica? En este proceso, una especie de acceso de su mecanismo de creación le depositó algo informativo que puede existir en la mente del carácter universal. Las experiencias diversas de los individuos que se ocupan de trabajos de características creadoras suscitan la idea de que así acontece precisamente. ¿Cómo? Pues, ¿cómo lo podremos explicar? Por ejemplo, la experiencia de Louisa Gay, que nos relata a su esposa. Había estado tratando de descifrar la impresión un tanto oscura de un pez fósil en la piedra alisada
en la que se había conservado. Absorto y perplejo, abandonó por fin ese trabajo procurando apartarlo de su mente. Transcurrido algún tiempo, despertándose de pronto, una noche de la persuasión de que mientras se hallaba durmiendo había visto el mencionado pez con todos los rasgos perdidos perfectamente restaurados. Temprano, encaminándose al jardín botánico y mientras marchaba, iba pensando en la mencionada impresión y en que si la hubiera visto de nuevo observaría algo que le podría poner las huellas en el camino de la perdida visión. Más en vano, él desvaneció. Grabado permanecía tan enigmático como siempre. A la noche siguiente tornó a ver el pez, pero al despertar volvió a desaparecer de su memoria como antes había acontecido. En espera de que tornara a repetirse la misma experiencia de la noche siguiente, tuvo la precaución de colocar un papel y un lápiz del lado de su cama antes de poder conciliar el sueño. Poco antes del amanecer, el pez tornó a reaparecer en sus sueños, un tal confuso al principio, mas al fin de manera tan clara y perceptible, que ya no volvió a tener sus dudas con respecto a las características zoológicas del mismo. Aún medio dormido y en completa oscuridad, trazó los rasgos de estas características en la hoja de papel que había puesto en la mesa de medianoche. Cuando despertó por la mañana, sorprendiéndose al observar los rasgos esquemáticos que había trazado, los que supo que habría sido imposible que se le revelaran al mismo pez. Apresurándose a visitar el jardín botánico y con el dibujo como guía, consiguió levantar con un cincel la superficie de la piedra en cuyas partes correspondientes a la del fósil comprobó lo que observó, que el fósil correspondía al de su sueño, y dibujó consiguiendo entonces clasificarlo como una extraordinaria facilidad. El individuo de personalidad de tipo de frustración e infeliz no podrá crearse una nueva autoimagen mediante la pura fuerza de voluntad o adoptando una decisión arbitraria. Debe de haber algunos fundamentos o alguna justificación o razón para decir que el viejo cuadro que nos está representando acerca de nosotros constituye un error y que nos sería más apropiado la adopción de un nuevo ser. Usted no podría adquirir una nueva autoimagen si cuando menos no logra sentir que ésta se haya apoyada en la verdad. La experiencia ha demostrado que cuando una persona cambia de autoimagen, tiene el sentimiento de que por una o por otra razón la ve o la percibe como suya. Las enseñanzas de este capítulo pueden liberarse de una vieja e inadecuada autoimagen en el caso en que lo lea con frecuencia, en que medite con sus implicaciones y en que trate de introducir las verdaderas cosas que aquí se descubren dentro de su propio ser. La ciencia acaba de confirmar lo que los filósofos, los místicos y otras personas intuitivas habían manifestado ya hace mucho tiempo. Todo ser humano ha sido hecho por el Creador para que pueda alcanzar el éxito. Así es, todo ser humano tiene acceso a una fuerza mucho más grande de la que ya posee en este momento. Ese acceso a la fuerza de que hablamos es usted mismo. Así es, como ha dicho Emerson, no existe lo grande ni lo pequeño. Si usted fue creado para poder obtener éxito y la felicidad, entonces el viejo cuadro que posee acerca de sí mismo no es válido por la consecución de este último estado anímico. El cuadro mental de la persona que cree poder fracasar debe de constituir, pues, un gran error. Lea este capítulo 3 veces a la semana, por lo menos durante los primeros 21 días. Estúdielo y digiéralo. Busque los ejemplos en sus propias experiencias y en las que sus amigos le estarán ilustrando el funcionamiento del mecanismo de la creación. Ahora, memorice los siguientes principios básicos por los cuales opera su mecanismo del éxito. Usted no necesita ser un ingeniero en electrónica o un físico para poder operar su propio servomecanismo. Exactamente lo mismo que no tiene que conocer todo el mecanismo de un automóvil para poder conducirlo, o hacerse ingeniero electricista para poder encender o apagar la luz de su habitación. Usted necesita, sin embargo, familiarizarse con lo siguiente, puesto que, habiéndolo memorizado, le arrojará una nueva luz sobre cuanto procede a ejecutar. Número 1. Anótelo. La elaboración del mecanismo del éxito debe de presentarse como una meta o un blanco que tiene que alcanzar o atinar en él. Esta meta o blanco deben de estar concebidos como si ya existieran, bien en forma real o en potencia, que operan.
guiándole hacia una meta que ya existe o descubriéndole algo que ya existía. Número 2. El mecanismo automático es teleológico. Ello es, opera o debe ser orientado hacia resultados finales o verdaderas metas. No se desalienta a causa de que los medios para poder alcanzarlos no le muestren aparentes. Las funciones del mecanismo automático constituyen el poder sustituir los medios de alcance. Así que cuando usted sustituye la meta, piense en términos del resultado final y los medios por los cuales con cierta frecuencia tenemos que estar cuidando para poder alcanzarlos. Número 3. No tema en cometer errores o experimentar fracasos incidentales. Todos los servomecanismos alcanzan sus respectivas metas mediante procesos retroactivos de carga de alimentación, que son a la vez el carácter negativo o cometiendo errores y corrigiéndolos en su curso hacia la meta. Número 4. Todo buen aprendizaje de cualquier cosa tiene que ser sometido a diversas experiencias y a numerosos errores, los cuales hemos de corregir mentalmente hasta que demos con el impulso que nos ha de conducir al éxito, o bien hasta que hayamos alcanzado la perfección en el mencionado aprendizaje. Después de ello, los ulteriores conocimientos y perfeccionamientos se irán completando mediante el paulatino o el olvido de los errores del pasado y el recuerdo de la respuesta o reacción adecuada a cada una nueva exigencia del aprendizaje en proceso, de tal modo que éste pueda ser imitado. Número 5. Usted debe de aprender a confiar en que su mecanismo del éxito haga el trabajo y no presionarlo, llegando a preocuparse demasiado o mostrándolo excesivamente ansioso por si trabaja o no, o tratando de obligarle a ello mediante un multiplicado esfuerzo consciente. Usted debe dejarle que funcione en lugar de hacerle funcionar. Esta confianza es necesaria ya que el mecanismo de creación opera debajo del nivel de la conciencia y usted no podría saber lo que está aconteciendo en la superficie. Además de su característica natural, consiste en funcionar espontáneamente de acuerdo con las necesidades presentes. Por lo tanto, usted no podrá tener ninguna garantía con respecto a los progresos que está experimentando. De hecho, el mecanismo del éxito comienza a operar tan pronto como usted actúa, y en tanto como se autodemanda algo con respecto a sus propios actos. Usted no debe de esperar actuar hasta no poder obtener una prueba. Debe de actuar como si el mecanismo del éxito estuviera allí y empezarse a operar por sí mismo. Haga lo que quiera y obtendrá las fuerzas necesarias para ello, solía decir Emerson.